les vamos a presentar los Convención de Aguascalientes de la Constitución Política de los Estados. La Convención de Aguascalientes fue una reunión que tuvo lugar durante el proceso de la Revolución Mexicana y que se celebró desde el 10 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1914. Fue convocada el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, bajo la dominación de Gran Convención de Jefes Militares. Asistieron diferentes fuerzas antihuertistas, tales como villistas, zapatistas y carrancistas. Uno de los principales objetivos de la convención era unificar a las fracciones revolucionarias antagónicas. Antecedentes de la Convención de Aguascalientes. El general Victoriano Huerta, quien había usurpado la presidencia en un golpe de Estado en febrero de 1913, renunció al cargo en 1914 a causa de las presiones de la Revolución Mexicana en curso y abandonó el país. Por otra parte, la inconformidad de Francisco Villa y Venustiano Carranza ante el presidente provisional, Francisco Carvajal, trajo consecuencias en materia política. Los tratados de Teoloyucan definieron el fin de la dictadura huertista, pero no les fue suficiente a Villa y Carranza, pues las consecuencias se verían en la Convención de Aguascalientes, procurando un acercamiento entre estos dos generales en materia de una lucha armada. La revolución constitucionalista surge como un rechazo a la usurpación de Victoriano Huerta, que coludó con la embajada estadounidense en México. Derrocó y asesinó al presidente Francisco I. Madero en febrero de 1913. El triunfo de Carranza, el dominio de los convencionistas en el Estado de México durante 1915 era precario. Por 3 ocasiones las carrancistas ocuparon la Ciudad de México y consiguientemente buena parte del Estado. Gobierno de Victoriano Huerta. El desprestigiado e incapaz de contener el avance constitucionalista renunció y partió al exilio. Se encargaba de perseguir y torturar a diputados. Militarizó el gabinete, los ferrocarriles y escuelas. Gobernaba gobernadores militares en los estados durante el mandato. Empeñó su trabajo a la reestructuración del ejército. Ideales de Venustiano Carranza. Carranza concretó sus ideas políticas con el Plan de Guadalupe, en el que se expresa lo siguiente: se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de la República. Se desconocen también a los poderes legislativo y judicial. El 5 de febrero fue promulgada la Constitución de 1917, Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, como producto de los movimientos revolucionarios en 1910. Este documento continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido reformada en más de 200 ocasiones. La Constitución de 1917 fue la primera en la historia en incluir los derechos sociales, marcando de esta forma un antecedente para el resto del mundo, lo que le otorgó el reconocimiento de la primera Constitución social del siglo XX. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental o Carta Magna, establecida para regir jurídicamente al país. Fija los límites y define las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, en tanto que Pacto Social Supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano. Dentro de las aportaciones se encuentra la no reelección del presidente, las garantías individuales, enfatizando en la división de poderes en ejecutivo, legislativo y federal. Dejó de existir la figura del vicepresidente, al tiempo que se daba una mayor soberanía a todos los estados de la República. Se establecieron leyes a la propiedad de la tierra, jornadas de trabajo.
Victoriano Huerta y Venustiano Carranza.